Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Una jornada con mucha información y estos son nuestros principales títulos informativos. Con la presencia del presidente José Mujica y la mandataria argentina Cristina Fernández, quedó inaugurada la planta desulfurizadora de ANCAP. Mujica lamentó la ausencia de la oposición política en la inauguración de una obra que dijo no es de izquierda ni de este gobierno, sino del país. Los presidentes Mujica y Fernández destacaron la importancia de la integración de ambos países. La mandataria argentina recibió la llave de Montevideo y felicitó al valiente y esclarecido previsor pueblo uruguayo por evitar la privatización de ANCAP. Estados Unidos prepara un eventual ataque a Siria en los próximos días. El presidente Barack Obama quiere que sea una intervención relámpago, desde barcos y sin soldados en tierra. 5.000 niños de jardines y escuelas de nuestro país recibirán tablets como parte de un plan piloto que busca estudiar la incorporación de esta tecnología en los más pequeños. Una delegación del Sindicato Médico del Uruguay viajó a Paso de los Toros para reunirse con médicos, autoridades y usuarios del hospital local. La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol dijo que fueron injuriosos los términos que utilizó el presidente de Defensor para referirse al árbitro Martín Vázquez luego del encuentro entre Defensor Sporting y Peñarol. En la mirada internacional, la profesora Susana Mangana analiza la delicada situación en Siria. Con la presencia de los presidentes de Uruguay y Argentina, quedó inaugurada hoy la planta desulfurizadora de ANCAP, una obra catalogada por el presidente del ente energético, Raúl Sendic, como uno de los hitos más importantes en este periodo de gobierno. Fue un día de fiesta en la refinería de La Teja. Quedó inaugurada la planta desulfurizadora que ya está en funcionamiento. Los actos estuvieron presididos por los mandatarios de Uruguay y Argentina. Cristina Fernández asistió porque AESA, una filial de la empresa YPF Argentina, realizó el trabajo. Es más, un grupo de trabajadores alentaron a su presidenta con cánticos peronistas. En la enorme carpa montada por ANCAP estuvieron autoridades de gobierno y empresas privadas, aunque de la oposición política solo estuvo el diputado Álvaro Delgado y los directores políticos del ente. La planta de La Teja pasa a llamarse Eduardo Acevedo, en honor al primer presidente que tuvo el directorio de ANCAP, inaugurada en 1937. Que está compuesta por varias unidades, la planta desulfurizadora de gasolina, la de gasoil, la planta de enfriamiento de agua, la sala de mando de la refinería y la recuperadora de azufre. Todo ese conjunto de instalaciones que están en funcionamiento ya, para nosotros era un objetivo importante de nuestra gestión que se pusiera en marcha. La planta desulfurizadora traerá varios beneficios económicos y ambientales. Durante los años de construcción trabajaron 2.600 obreros, quienes contaron con 600.000 horas de capacitación. Destacaron que no hubo accidentes laborales graves debido al trabajo de prevención. Pero los agremiados en FANCAP aprovecharon la oportunidad para manifestar en reclamo de las mejoras salariales y condiciones de trabajo a las puertas de la planta. Más temprano, los medios de comunicación pudieron recorrer las instalaciones, observar las nuevas obras. El azufre obtenido se recuperará y tendrá un destino para la industria de los fertilizantes. Lleva todo un proceso de después ir sustituyendo el gasoil y las gasolinas que están en todo el parque de tanques de la refinería, de las plantas de distribución y de lo que son los tanques, las estaciones de servicio, para lograr que todo el combustible tenga ese bajo contenido de azufre. Estimamos que en el primer trimestre del 2014, si no son todas las estaciones de servicio, la amplia mayoría van a estar con un contenido de azufre de acuerdo a lo proyectado. Hoy se refinan 40.000 barriles de petróleo por día, es decir, el equivalente a 6 millones de litros diarios. Aprovechando la oportunidad, se firmó un acuerdo por el cual Argentina comprará el excedente de gas que genere Uruguay. El objetivo que tenemos es poder proveer a partir del año 2015 5 millones de metros cúbicos diarios a la República Argentina e incluso la utilización de la planta como depósito temporal para importaciones de gas hacia la República Argentina. También existe la posibilidad que hagamos compras conjuntas con una negociación mucho más voluminosa, digamos, con los proveedores. Será a partir de la construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago.
José Mujica. En un acto además donde no faltaron las referencias políticas al proceso de integración regional y la relación bilateral entre Argentina y Uruguay. Al inicio del acto, el representante del secretariado del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sorprendió con un mensaje dirigido directamente a la mandataria argentina, invitada especialmente al acto. Y por último, una visión para Cristina, si me permite tutearla, además es mucho más bonita que como cuando se la ve por la televisión. Una visión, comentarte, Cristina, que cuando a veces tenemos alguna pequeña dificultad comercial en Uruguay, en vez de fortalecerse la tesis de la integración profunda, esa que quiere infraestructura común, desarrollo de las carreteras, el ferrocarril, los puertos, las telecomunicaciones, la ciencia, la tecnología y complementación productiva intraindustrial, el desarrollo simultáneo de nuestros pueblos, cuando tenemos alguna dificultad nosotros lo que se fortalecen son la gente más vinculada a la derecha y al capital financiero, que si pudiera, por eso critican hoy lo de la llave, si fuera posible geográficamente le podrían a Uruguay un motor fuera de borda en Bella Unión y la sacarían de la región. Por eso yo te quería pedir, digamos, que fortalezcamos la integración profunda de nuestros países en el marco de la integración de América Latina. El presidente José Mujica hizo referencia a la integración política y cultural con la República Argentina, haciendo especial hincapié en la presencia de turistas de aquel país en nuestra temporada de verano. Siempre hemos tenido conflicto, porque ¿con quién vamos a tener conflicto? Con los vecinos. Pero los países no se mudan, las naciones no se mudan. Lo que ha sembrado el pueblo argentino es inconmensurable. Solamente el pueblo argentino se puede comer, por tradición histórica, el lujo de acampar desde Nueva Palmira hasta el Chuy. Porque el Uruguay tiene unas playas esplendorosas y todo lo demás. En febrero te morís de frío. Allí a la vuelta de la esquina está Brasil. Pero vienen acá, vienen nuestros queridos compatriotas argentinos. Y esto hay que reconocerlo. Cristina Fernández hizo una fuerte exposición política al hacer referencia al papel de ANCAP como empresa pública. Veníamos en el auto y Pepe me decía, es una empresa pública, nunca dejó de ser una empresa pública. Y cuando se sometió a plebiscito aquí en el Uruguay, si las empresas seguían en poder del Estado o se privatizaban, el pueblo democráticamente eligió que siguieran siendo parte del patrimonio público, porque al ser parte del patrimonio público son patrimonio, en definitiva, de todo el pueblo del Uruguay. Así que vaya mis felicitaciones a este esclarecido y previsor pueblo uruguayo. Previo a la llegada de la presidenta Cristina Fernández se desató una fuerte polémica por la entrega de la llave de la ciudad de Montevideo. Representantes de la oposición cuestionaron el gesto. Finalmente hoy la intendenta Ana Olivera le entregó la distinción. Antes de entregarle las llaves de la ciudad de Montevideo, Ana Olivera le regaló a Cristina Fernández una foto en la que podía verse a Néstor Kirchner recibiendo las llaves de Montevideo de manos del exintendente Mariano Arana. Aquí está Mariano entregándole, en realidad es en la salida al balcón, la foto, cuando salieron allá en la explanada de la Intendencia. Aquí hay varios que estuvieron presentes, que los miro, en aquel día en que nosotros seguíamos trabajando y pensando que era posible una integración regional de pueblos y gobiernos de nuestro continente. La intendenta Ana Olivera también relató que durante la última cumbre del Mercosur advirtió que las presidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández eran las únicas que no habían recibido las llaves de la ciudad. Por lo tanto, le planteamos a la Cancillería que entendíamos que en la primera oportunidad que ambas estuvieran en nuestro país, debíamos
cumplir con esto, porque lo hacíamos sintiéndolo. No hay jefas de Estado en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, también desde ese lugar entendíamos que teníamos que realizar este reconocimiento. Y entonces, ahora sí, vieron que por una vez fui breve, le entrego las llaves de la ciudad, que no es ni más ni menos que un símbolo de hermandad entre nuestros pueblos. Las llaves que justamente tienen la imagen de ese maravilloso cerro de Montevideo que identifica a nuestra ciudad. El único integrante de la oposición presente en el acto fue el nacionalista Álvaro Delgado. El diputado blanco dijo que participó pese a no estar de acuerdo con la entrega de la llave de Montevideo a la presidenta argentina. Es una buena obra, coincidimos con el objetivo de la obra, la hemos apoyado y por eso estamos acá. El tema de la llave es un tema paralelo, no coincidimos obviamente ni compartimos que le entreguen las llaves a la presidenta Cristina Fernández. Cuando uno le entrega la llave de su casa es porque del otro lado también le dejan entrar a su casa y la verdad hemos tenido bastante problema de entrar del otro lado del río y no es un tema del pueblo argentino, es seguramente un tema del gobierno argentino. Si el argumento es que es un tema protocolar, hubieran hecho como siempre se hace protocolarmente en la Intendencia de Montevideo, entregar las llaves y se hubiera molestado en hacerlo en un acto protocolar donde corresponde y no tratando de alguna manera desdibujar un acto que es una buena obra para el Uruguay y para los uruguayos. Nos vamos a otros temas. El Hospital de Paso de los Toros abrirá su sala de partos para atender casos de urgencias y emergencias, mientras se sigue trabajando en procura de una solución definitiva. A instancias del Ministerio de Salud Pública, ACE y la mutualista Comta acordaron reabrir la sala de partos del Hospital de Paso de los Toros para atender casos de urgencias y emergencias. Los demás casos serán derivados a Durazno o Tacuarembó. El Sindicato Médico del Uruguay, que visitó Paso de los Toros, criticó el rápido prejuzgamiento de los hechos ocurridos. Más que prejuzgar, creo que hay que dar las garantías del debido proceso, analizar y sobre todo reforzar los aspectos sistémicos del sistema nacional, a reforzar los aspectos organizacionales, estructurales, para dar garantías. No podemos hacer solo foco en los recursos humanos, ya sea cuando hay problemas ni tampoco para la solución. Al mismo tiempo tendió puentes entre médicos y usuarios para reconstruir la confianza. Acá ha habido, obviamente, una alteración de esa confianza necesaria y parte de nuestro objetivo es también generar los vínculos nuevamente para que esa confianza vuelva a establecerse. Tenemos toda la buena voluntad para que se haga lo mejor posible para que estos problemas que hemos tenido, sobre todo ahora con la maternidad, se solucionen. Un deseo compartido por diversas instituciones civiles locales. Nosotros pensamos que lo que pasó, pasó, pero lo más importante ahora es que se cerró la sala de maternidad. Y no puede ser, digo, que estemos sin sala de maternidad. Reabrir con los medios adecuados, con los profesionales idóneos, como ACE lo decida, que es en definitiva quien tiene que tomar las decisiones, pero que sí, que se reabra. El director departamental de salud, el doctor Carlos Benavides, dijo a InfoTNU que la idea es que en un mes la situación se resuelva, evitando los traslados. Desde Paso de los Toros, Roberto Vasconcellos, InfoTNU. El intendente de Canelones, Marcos Carámbula, brindó detalles acerca de la decisión de la empresa COPSA de dejar de utilizar varias líneas en el departamento y planteó cuál es la postura del gobierno canario. Lo más importante es que nosotros aseguramos los servicios para todo el departamento. Lo hicimos con todas las empresas del departamento, empresas con trayectoria, familiares, y le damos la cobertura, que es lo que más nos importa, a los usuarios de todo el departamento. Eso lo debíamos hacer y a partir de la medianoche del 2 de septiembre están todos los servicios cubiertos. Naturalmente que eran 11 líneas que había que cubrir y a su vez hay 8 líneas que en acuerdo con estas 5 empresas familiares, de empresas del departamento que han trabajado muy bien en el departamento, compensamos con un servicio que atiende a todos los usuarios del departamento.
A las 6 de la mañana de hoy comenzó una huelga de los trabajadores del Hospital de Clínicas. La medida es el mayor presupuesto para el hospital universitario. La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, que nuclea a trabajadores no docentes del hospital, reclama un aumento salarial, la firma de un convenio colectivo para el sector y la creación de un estatuto único para los trabajadores de la salud. La rendición de cuenta no hemos sido tenidos en cuenta, si bien informan que habría un 3% para la universidad, eso significa 11 millones de pesos, de dólares, de los cuales solamente es el 22% para el hospital. Entonces, la situación es que no recibimos absolutamente un mango de esta rendición de cuentas, ni para salarios ni para funcionamiento. Entonces, estamos viendo, dándole una alerta al Poder Ejecutivo, que el hospital de clínica existe. Mientras dure la huelga, se resentirán la atención, pero se mantendrán las urgencias y emergencias y algunos estudios y policlínicas. Si es urgente, se atiende. Eso lo determinan los médicos. Si no es urgente, se recoordina. ¿Y en el caso de los estudios, por ejemplo? Claro, si hay estudios fijados que son imposibles de transferir, se hacen los estudios, sí. La medida generó división dentro del sindicato y en la asamblea realizada la mañana de este martes, algunos trabajadores se manifestaron en contra de la huelga. La Cancillería y el Ministerio de Defensa emitieron un comunicado conjunto donde señalan que nuestro país estará atento y cooperará con la investigación que lleve a cabo las Naciones Unidas respecto a la muerte de 2 civiles en una manifestación en la República Democrática del Congo la pasada semana. Recordemos que 2 manifestantes murieron y hubo varios civiles heridos cuando la policía local actuó disparando contra los manifestantes. Los civiles reclamaban mayor seguridad ante el ataque de grupos guerrilleros armados en un país donde a diario suceden hechos de violencia. En esta oportunidad la policía local reprimió a los manifestantes con apoyo de los cascos azules uruguayos, quienes utilizaron balas de goma. El comunicado reitera que los soldados uruguayos no son responsables respecto a las consecuencias derivadas de las lamentables situaciones de violencia que afectan a la población civil congolesa. Y volviendo a nuestro país, hoy los servicios municipales fueron normales, no así mañana miércoles, cuando los trabajadores nucleados en ADEOM realizarán un paro desde el mediodía para concurrir a la asamblea. El gremio municipal, que amenaza con ir a la huelga, reclama mejoras salariales y espera respuesta a sus pedidos en materia de mejoras laborales que la actual administración comunal, dicen los trabajadores, no ha contemplado. Y en su audición en Radio Uruguay, el presidente de la República reflexionó sobre el fenómeno del consumismo en nuestra sociedad. El consumismo excesivo y superfluo es un mal de nuestro tiempo, y no solo de Uruguay, sino de... Miente. No existen medios materiales para hacer frente a eso. Sobran medios materiales para asegurar las necesidades básicas y sobran medios materiales para que todos podamos tener una vida decente. Pero por este camino va a ser muy difícil. Y explicó que el consumismo va más allá de cubrir las necesidades básicas. Y nuestra vida queda francamente encuadrada por la necesidad imperiosa de atender esos deseos de consumo y de compra, porque lo contrario parece ser en lo interior un fracaso. Entre los datos utilizados para exponer sus ideas, sostuvo que cada ser humano necesitaría algo así como 4,5 hectáreas para cubrir su ciclo vital. Quiere decir que necesitaríamos, en términos esquemáticos, alrededor de 3 planetas. Más sencillo, si cada africano tuviera un auto, como es tendencia de cada norteamericano, es probable que no nos quede oxígeno para respirar. Y esta cultura que todo tiende a hacerlo mercadería y que todo
tiene un valor y se compra y se vende. Es una fantasía porque encierra una mentira, porque no hay medios para que toda la humanidad pueda vivir con el nivel que se pretende presentar. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció que se quedará en su cargo hasta terminar su mandato. El presidente le había solicitado a los secretarios de Estado una definición ante la proximidad de los tiempos electorales. Hemos producido una cantidad de cambios muy importantes, están en marcha, es difícil cambiar a mitad de camino. Entonces estoy evaluando y lo más probable es que no deje el ministerio, que haga campaña no caliente, menor, y en todo caso pediré licencia sin goce de sueldo a último momento. Pero en principio me parece que no lo voy a hacer, tengo que concretar esto hablando con el presidente. El representante de la cartera del Interior sostuvo que sería apresurado afirmar que el aumento en el patrullaje en determinadas zonas desplaza el delito a otros barrios de Montevideo y afirmó que en un mes se realizará un balance. A lo mejor en 3 días, 4 días, 5 días puede haber pasado que haya habido más delitos en una zona que en otra. Si se debe a eso o no, veremos. Yo sé que en las zonas periféricas, la zona 3 y 4, ha habido un aumento en estos días de la cantidad de detenciones de gente que estaba delinquiendo. Pero si ha habido un aumento, esperemos que pase el mes y evaluamos. La ministra de Turismo restó importancia a la suspensión de las vacaciones de septiembre y aseguró que los beneficios para los turistas han dado muy buenos resultados. La ministra de Turismo, Lilian Quechichian, dijo que la suspensión de las vacaciones de septiembre no es algo que preocupe. Tampoco estamos suspendiendo unas vacaciones de temporada alta en Uruguay. Eran miércoles, jueves y viernes, ahora va a ser solo viernes. Hay un sector que igual las va a disfrutar, como es la del sector de la enseñanza privada, y nosotros estamos tratando de hacer una fuerte campaña de turismo interno, también con un fin de semana que lo vamos a iniciar el 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo, con turismo para los uruguayos con descuentos bien importantes en todo el territorio nacional. Quechichian afirmó que se trabaja para obtener beneficios para los uruguayos que salen a recorrer el país. De 2 días por 3, de descuentos importantes, y estamos trabajando con los cines, con Cambadu, con otras organizaciones para que pueda ser un paquete realmente bien interesante. Desde el Ministerio de Turismo y Deporte afirmaron que a pesar de las medidas proteccionistas argentinas, el balance de turismo. En el primer mes del año llegaron 1.570.000 visitantes y ingresaron 1.250 millones de dólares. Estamos un 4% menos de llegada de visitantes y cerca de un 10% menos de ingresos. Porque el primer desafío era no perder un número importante de turistas, y casi 1 millón de argentinos siguieron visitando el Uruguay. La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, afirmó que hay que esperar a octubre para hablar de candidatos de la fuerza para las próximas elecciones y que queda por definir aún si serán o no múltiples candidatos. De este tema se habla en octubre. No estamos tratándolo como Frente Amplio. Yo como presidenta del Frente, lo primero que tengo que hacer es respetar los tiempos que en el colectivo hemos definido. Si cada sector va procesando estos temas, es resorte de cada sector. Pero el Frente Amplio esto lo discute en octubre, y ahora el esfuerzo es al Congreso con un programa que en septiembre lo tenemos que tener medianamente pronto, y los temas importantes del país como este al que estamos asistiendo, que son parte de estas labores que los gobiernos del Frente Amplio están construyendo para un Uruguay completamente diferente. Sería, a mi juicio, una frivolidad adelantar temas de tipo electoral cuando la campaña ya es lo suficientemente larga. Niños de jardines y escuelas van a recibir tablets en el marco del Plan Ceibal como parte
de un programa piloto para estudiar la incorporación de esta tecnología en los más pequeños. En los próximos días llegarán a nuestro país las tablets que forman parte de una propuesta piloto que aplicará el gobierno en el marco del Plan Ceibal. El nuevo programa estará destinado a más de 5.000 niños de educación inicial y primer año de escuela, quienes recibirán sus respectivas tablets. Esta iniciativa tiene como objetivo principal apoyar el trabajo colaborativo en clase y evaluar los beneficios de una nueva herramienta tecnológica. Los dispositivos funcionan con tecnología Android y están certificados por Google. Tienen pantalla de 7 pulgadas y 1024 por 600 de resolución. Disponen de 150 aplicaciones instaladas, varios videos y más de 100 libros y permiten el control de los padres. En otro orden, Uruguay y Costa Rica instalaron la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica con el fin de asociar a ambos países para desplegar distintos proyectos de desarrollo. Los primeros programas aprobados incluyen compartir la experiencia del Plan Ceibal en Costa Rica, apoyar a ese gobierno en políticas antitabaco, intercambiar información en defensa comercial y además control de medicamentos veterinarios. El presidente Mujica recibió esta tarde en la Torre Ejecutiva al subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Francisco Sánchez. En la oportunidad, ambos países firmaron un acuerdo sobre modernización de aduanas y fronteras. En la reunión se destacó los lazos comerciales entre ambos países y se manifestó la necesidad de avanzar en un diálogo más fluido entre gobiernos. Buscar formas de colaborar más y crecer esa relación. Que el presidente le transmitió con claridad la voluntad de Uruguay de un diálogo directo y permanente con todos los estamentos del gobierno norteamericano. La embajadora Yulisa Reynoso aseguró que tras el ingreso de los cítricos, se trabaja ahora de cara a la apertura del mercado estadounidense para la carne ovina. Hemos avanzado en la negociación de manera muy concreta en los últimos meses y estamos esperando que podamos finalizar ese proceso para abrir el mercado lo más pronto posible. El subsecretario de Comercio dijo que no se habló sobre la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio ni con Uruguay ni con el Mercosur. Creo que un tratado de libre comercio hay muchos pasos antes de hablar de un acuerdo de libre comercio y todavía no hemos tenido esas conversaciones o no hemos tomado esos pasos. En el encuentro se avanzó además sobre el viaje que emprenderá en los próximos meses el mandatario a Washington para reunirse con su par Barack Obama. El diálogo político es clave, pero también se debe traducir en elementos comerciales que permitan una relación de ganar-ganar entre distintos países, a pesar, obviamente, de las asimetrías naturales por los tamaños diferentes que tenemos. En otro orden, los representantes del gobierno de Estados Unidos se refirieron al inminente ataque a Siria tras comprobarse la utilización de armas químicas. Estamos evaluando la evidencia y la inteligencia que existe, pero al mismo tiempo estamos esperando los resultados de la misión de la ONU que está pendiente allí para tomar decisiones sobre qué tipo de pasos vamos a tomar en reacción a los actos y los eventos que están ocurriendo en Siria. El año pasado Uruguay exportó carne ovina por 75 millones de dólares y lo que va de este año ya se exportaron 47 millones de dólares, siendo Brasil el principal receptor de la carne uruguaya. La información económica la aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Volvió a subir el precio del dólar, que en la compra cerró a 21,85 y en la venta 22,55. También subió el dólar interbancario billete a 22,214. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, que continúa a 2,05,305. Lo mismo sucedió con el real, que sigue a 8,40,990. El euro billete, mientras tanto, subió 29,05 en la compra, 30,35 en la venta. La unidad indexada al alza, 2,6453.
Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Estados Unidos podría iniciar el próximo jueves los primeros ataques aéreos con misiles sobre Siria, según informaron funcionarios de la Casa Blanca a la cadena NBC. Las potencias occidentales con Estados Unidos en el liderazgo están prontas para desatar una vez más la maquinaria de guerra más potente del mundo. En este caso, la razón esgrimida es el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad en su combate a los rebeldes en Siria. Desde hace más de 2 años se combate en ese país en lo que empezó como una revuelta popular contra la dictadura, pero que fue transformándose en una guerra en la que intervienen hoy en día los más diversos intereses políticos, económicos y hasta religiosos. A pesar que hay una investigación de inspectores de Naciones Unidas en el lugar del supuesto ataque con armas químicas en Damasco, que comenzó este lunes y que aún no ha informado resultados ni siquiera preliminares, el ataque está listo. Tampoco se sabe con certeza si fue el gobierno sirio el que utilizó gas contra la población civil o si fueron los opositores, con el fin de contribuir a desencadenar el ataque de las fuerzas occidentales, respaldados en el horror que las imágenes provocaron en la opinión pública mundial. De todas maneras, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, le dijo a la BBC que las fuerzas estadounidenses están listas para lanzar un ataque sobre Siria si el presidente Barack Obama da la orden. En tanto, el primer ministro británico David Cameron convocó al Parlamento a una sesión extraordinaria por Siria y el gobierno sirio, a través de su canciller, volvió a rechazar las acusaciones del uso de armas químicas. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, acusó al gobierno sirio de destruir la evidencia de las armas químicas presuntamente utilizadas en Damasco y dijo que su gobierno tenía información adicional sobre los ataques y que se haría pública en los próximos días. En instantes vamos a tener a la profesora Susana Mangana analizando la situación en Siria. Seguimos en tema porque la embajadora de Uruguay en el Líbano y concurrente en Siria, Marta Inés Pisanelli, dijo que hay solamente 2 compatriotas viviendo en Siria, según los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores, y aseguró que están bien. La embajadora se refirió a la creciente tensión en la región que también ha generado violencia en el Líbano. Son 2 personas que hay, antes había más compatriotas, pero ya el año pasado por sus propios trabajos fueron trasladados a otros países. Y bueno, hoy justamente de mañana yo estaba hablando con uno de ellos, están bien y bueno, son funcionarios que están cumpliendo roles muy importantes a nivel de Naciones Unidas y están bien, o sea que además de esas 2 personas no hay otros uruguayos en Siria. Pero el Líbano es también un país sometido a fuertes tensiones políticas y religiosas que van aumentando con la intensificación de la guerra vecina. El 23 de agosto se produjeron varias explosiones en mezquitas que se cobraron la vida de decenas de personas. Los ciudadanos libaneses y todos los extranjeros que vivimos acá estamos muy pendientes de la situación. El viernes pasado hubo 2 explosiones en la ciudad del norte del Líbano, de Trípoli, y eso ocasionó también muchos muertos. Hubo también otro atentado la semana anterior y bueno, el gobierno libanés lo que está tratando justamente es de que todos los líderes políticos transmitan a sus bases tranquilidad. El otro tema que afecta a los países vecinos es la llegada de refugiados sirios. Según estimó la representante diplomática uruguaya, hay más de 1 millón de sirios en el Líbano. Lo que ha estado ocurriendo es que los ciudadanos sirios, que son 22 millones de habitantes, han ido hacia la frontera de los países limítrofes y bueno, están ingresando tanto en Jordania como en Líbano a diario, en Turquía. Buenas noches para todos. Información de último momento. Gol de Gastón Ramírez en la Copa Inglesa que se disputó hoy para el Southampton. Lugano fue titular en el West Bromwich en su equipo. Y además Matías Alonso pasaría al fútbol italiano. El último goleador del campeonato uruguayo se iría a jugar al Livorno de Italia. Vamos a pasar al básquet. Como saben ustedes, se sorteó la liga que arranca el 26 de septiembre.
La apertura del torneo está programada para el 26 de septiembre en el Palacio Peñarol con el encuentro Defensor Sporting Aguada. La primera fecha, Sayago Unión Atlética, Olimpia Montevideo, Bohemios Tabaré, Trubil Goes, Hebraica Atenas, Biguá Nacional detendrá libre en la primera Malvin. El clásico entre Unión Atlética y Malvin será en la cuarta fecha y el clásico entre Aguada y Goes será en la quinta fecha del torneo. Bueno, ahí estaba la gente de Aguada, el último campeón de la Liga Uruguaya de Básquet. Y ahora pelean por el ascenso 4 equipos. Vamos a ver imágenes para contarles que Welcome y Cader juegan 21-15 en la Reborges ahora, primer partido de la serie semifinal, con ventaja 1-0 para Welcome. Y que mañana se juega el otro partido, Waston, que tiene ventaja de 1-0 frente a Urunday. Entonces, los 4 equipos que pelean por el segundo ascenso a la primera división. La Reborges fue el primer equipo en ascender y el martes 3, para el martes 3, está fijada la primera final. El viernes se jugarían las otras semifinales. De ser así, porque también pueden conseguir los que tienen ventaja ya la chance de meterse en la final. Vamos a hablar de fútbol y de Cauterucho, hombre gol en Argentina. Quilmes le ganó 3-2 a San Lorenzo. Qué lindo es escuchar rock and roll con el fútbol de fondo. Matías Pérez en Quilmes, Eva Martínez en Quilmes y Bogosian en Quilmes. 3 uruguayos titulares en el equipo. Gol de Cauterucho para el equipo, entonces uno de los grandes que perdió. San Lorenzo 3-2. El domingo River San Lorenzo, el domingo Boca Vélez. El fútbol argentino con todo, con muchos uruguayos, desde que también el presupuesto ha bajado un poco y se ha dado, ¿no? Esa puerta se ha abierto para la posibilidad de que algunos uruguayos viajen a jugar al fútbol de Argentina. Estambul, Tokio y Madrid. El 7 de septiembre. Madrid 2020 estará apoyado por el príncipe Felipe, el presidente de gobierno Mariano Rajoy, que llegará a Buenos Aires procedente de la cumbre del G20 que se celebra en San Petersburgo el 5 y el 6, y deportistas como Paul Gasol y Rafa Nadal. El presidente de la candidatura de Madrid 2020, Alejandro Blanco, dijo que Madrid es una candidatura responsable. En los últimos 10 años hemos trabajado duramente para adaptar nuestra ciudad a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El 80% de las sedes ya están construidas. Madrid 2020 ya tiene una web oficial de su candidatura. El título de la página es Iluminando el Futuro. El logotipo, presentado por un estudiante aragonés de diseño gráfico, está inspirado por las formas de la Puerta de Alcalá de Madrid. Lo más difícil fue hacer entender en el COI que elegir Madrid no era un riesgo económico, sino que se elegía seguridad de una ciudad ya preparada. Madrid 2020 tiene el pleno respaldo del gobierno español y de una economía sólida y sostenible. Y las Olimpiadas pues me han gustado mucho, pero si no hay dinero y hay que gastarse muchísimo, pues yo creo que no debería ser, ¿no? Las Olimpiadas también tienen unos gastos, pero tal como están las infraestructuras de Madrid en este momento, no va a ser una inversión muy fuerte. España destinará para los Juegos del 2020 $1.900 millones, uno de los presupuestos más bajos de la historia olímpica, pero lo garantiza durante 3 gobiernos posteriores. Cada administración deberá dedicar $90 millones al año hasta el 2020. Para terminar, hay un proyecto del nuevo Estadio Madrid, que será para el Atlético de Madrid, pero con un destino de Juegos Olímpicos. En ese estadio se van a realizar las pruebas de atletismo. Para el fútbol están presentados 6 estadios. El Santiago Bernabéu de Madrid, el Estadio Olímpico Luis Companys de Barcelona, que se encuentra situado en la montaña de Montjuic, el nuevo Arcángel de Córdoba, la Rosaleda del Málaga, el José Zorrilla del Valladolid y la Romareda del Zaragoza. Bueno, mañana un típico día de esos de mitad de semana de fútbol. River Itagüí por Copa Sudamericana, 1-0 abajo el equipo uruguayo de Almada frente al equipo colombiano. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, van a jugar la final de la Supercopa de España, Barcelona y Atlético de Madrid. Nosotros nos tenemos que preparar para todo esto que estoy explicando, porque son mejores que nosotros. Ahora, bueno, el partido dura 90 minutos y evidentemente nosotros buscaremos en qué momento poder lastimar. Se define la Supercopa de España. El partido de ida terminó 1-1 en el Vicente Calderón. Todas las dudas giran en torno a la presencia o no del argentino Lionel Messi. Para los que nos gusta ver el fútbol y la gente que lo va a mirar por televisión, ojalá que juegue Messi, que juegue Neymar,
porque es un espectáculo envidiable. En la última fecha, Barcelona derrotó a Málaga con gol del brasileño Adriano y el Atlético de Madrid goleó 5-0 a Rayo Vallecano. Barcelona quiere recuperar el dominio en la Supercopa, perdido el año pasado a manos de su eterno rival el Real Madrid, y conseguir la que sería su cuarta victoria en los últimos 5 años, mientras que el Atlético ha ganado una sola vez la competición y no quiere dejar pasar el buen momento y la gran oportunidad que tiene el equipo. Y seguramente me imagino lo mejor del Barcelona. Y lo mejor del Barcelona son muchos para poner y después estará el entrenador para decidir a quién elige dejarlo para más adelante en el partido. Y vamos a hablar un poquito de Barcelona, un equipo que une al mundo. Por ahí la publicidad de Qatar Airways, la empresa de aviones que va a pagar 96 millones de euros por 3 años de patrocinio con el equipo, hizo esta publicidad. Senyores i senyors, aviat aterrarem a la terra del Futbol Club Barcelona. Bueno, ahí estaba la publicidad del Barcelona. Otra de las noticias más importantes en los portales deportivos del mundo es que la Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, amenaza con expulsar a Jamaica de las competencias internacionales por el tema de los controles antidoping. La ex directora general de la Comisión Antidopaje de Jamaica declaró que su país ignora las advertencias de las recientes pruebas de antidopaje que dieron positivas para Safa Powell y otros 4 atletas jamaiquinos. Advirtió a la agencia que el programa antidopaje de su país es absolutamente inapropiado. Si no se aclaran cuanto antes las acusaciones de la ex directora general, todo el equipo caribeño, incluido Usain Bolt, estarán afuera de cualquier torneo internacional. La ex directora declaró que solo un análisis se realizó fuera de competencia entre febrero del 2011 y el comienzo de los Juegos Olímpicos de Londres. El debate sobre el rigor de los controles antidopaje en Jamaica ya lleva varios años. La isla caribeña no para de acaparar medallas en el atletismo ante países mucho más grandes y ricos. Con Usain Bolt como referente, los velocistas jamaiquinos brillaron en los Juegos de Londres, cosecharon una cifra récord de 12 medallas, superando las 11 obtenidas en Beijing. En Moscú, Bolt ganó 3 títulos más para convertirse en el atleta más laureado de los mundiales, con 8 medallas de oro y 2 de plata. Su compatriota, Fraser Price, también conquistó 3 oros, con lo que la isla monopolizó los sprints de 100, 200 y el relevo 4x100 en ambas ramas. Recordemos que 3 de los principales atletas del equipo de Jamaica, Asafa Powell, Verónica Campbell y Jerome Simpson, dieron positivo en controles antidopajes y no participaron del último mundial. Muy buenas noches para todos. En InfoTNU es tiempo de mirada internacional con la profesora Susana Mangana. Y Susana, mucho para hablar, muy poco tiempo, sin lugar a dudas, en un tema tan complejo, pero para hablar sin eufemismos, parece que la intervención por parte de Estados Unidos y sus aliados en lo que es el conflicto en Siria ya está decidida. Efectivamente, buenas y preocupantes noches, podemos decir. El mundo está en vilo por estas horas, expectante de lo que pueda ser la deliberación que por estas horas están llevando los principales jefes militares, no solo de Estados Unidos, sino también de sus potencias aliadas en la Unión Europea, que yo insisto mucho en este concepto de que no son los 28 países que integran esa Unión Europea
que nos demuestra una vez más su debilidad, realmente su flaqueza. Una de ellas es justamente la política exterior de la Unión Europea. Todo está dado a partir de lo que fue el rumor, ahora parece ya una constatación, a partir de las investigaciones que llevan in situ los delegados, los científicos enviados por Naciones Unidas, que efectivamente la semana pasada, concretamente el miércoles pasado, se utilizaron entonces armas, sobre todo químicas, pero gas sarín, y que afectó a población indefensa civil, muchos muertos que lamentar, más de 1.300, entre ellos muchos niños y mujeres. Esas imágenes han recorrido el mundo, pero lamentablemente, Carlos, parece que todo está siendo como una preparación, una puesta en escena para habilitar lo que Estados Unidos siempre dijo que era una línea roja, que si se cruzaba, evidentemente contraviniendo el derecho internacional público, cualquier convención, derechos humanitarios, etcétera, sí era un casus belli, como tú decías antes, pero es un motivo importante, pero esa es la palabra, vale la pena decirlo, para justificar una intervención, un ataque a Siria y de esta manera poner en su sitio al presidente Bashar al-Assad. Susana, justamente yendo a eso, desde hace 2 años y medio que somos testigos de este conflicto y desde los primeros meses la advertencia... Concretamente contigo hicimos lo que fue el primer programa, ¿te acuerdas?, especial sobre la revolución de Egipto, lo recordábamos hace un tiempo. Bueno, pero desde el 30 días después de que comenzaban los enfrentamientos, ya venía la advertencia por parte de la administración Obama de que el límite que no se iba a tolerar era la utilización de armas químicas. Sí. Durante estos 2 años y medio se ha insistido con que el límite eran las armas químicas. En 2 años y medio lo que se ha dado, más allá de los vaivenes del enfrentamiento, es que los rebeldes no pudieron efectivamente transformarse en una opción, que el gobierno de Bashar al-Assad pudo mantenerse a un enorme costo social, los millones de desplazados, los más de 100.000 muertos, pero el hecho era que después de 2 años y medio, a diferencia de lo que pasó con Muammar el-Gaddafi, Bashar al-Assad se mantenía y estaba ganando una guerra civil. Ahora aparecen las armas químicas. Sí, o sea, estos regímenes son regímenes de alta capacidad y tienen muchísima resiliencia. Pasó también como Muammar Gaddafi, realmente fue una lucha cruel y pasaron muchos meses antes de que pudieran encontrarlo y finalmente murió asesinado sin que fuera llevado ante la justicia, lo cual también es un hecho lamentable para todos aquellos que decimos defender la democracia, un tribunal justo, o por lo menos que todo reo merece ese juicio lo más justo posible. En el caso de Muammar Gaddafi no se celebró ese juicio, tampoco vemos que los rebeldes o las milicias armadas que tienen a su hijo Saif al-Islam lo entreguen al Tribunal Internacional de la Haya. Lo digo como para que tengamos esos parámetros claros. En el caso de Siria vemos también la resistencia de un régimen que no cae. La oposición está muy atomizada, muy fragmentada, muy dividida, pero además han recibido apoyo del exterior. Mercenarios que creemos supuestamente pertenecen a grupos yihadistas, es decir, a grupos que también son simpatizantes de una ideología radical dentro de los grupos que defienden el Islam como el único método de lucha, el único método de vida. Esto es resentido por una población siria que también está muy dividida, porque allí tenemos que ahora afloran todas las rispideces y todo lo que son las tensiones sectarias, es decir, tenemos a los chiíes enfrentados a los suníes, tenemos un grupo minoritario como son los alawíes y vale la pena recordar que tenemos a kurdos, drusos y cristianos que en principio vivían todos de alguna manera más o menos armónica con un régimen, si se quiere, tirano, que gobernaba con mano dura, pero había una armonía en el país y era un país que venía creciendo a buen ritmo en los últimos años en cuanto a su balanza, sobre todo comercial, su relación bilateral con Turquía, por ejemplo, pero también con otros países de la región. Hoy entonces nos estamos aprontando y preparando para lo que puede ser una intervención quirúrgica. Yo lo que creo es que lo que preocupa mucho y por eso se está titubeando a nivel de comunidad internacional es qué pasará el día después. Si derrocan al régimen de Bashar al-Assad, ¿quién puede venir al gobierno? Y se teme mucho que lleguen los barbudos, como se les llama en la jerga, sobre todo periodística, Carlos, y porque todavía entendemos que persiste una amenaza de parte de estos grupos que también apelan a un Islam radical, a una lectura muy arcaizante del Corán y que por tanto chocan de lleno con los intereses geoestratégicos de Occidente en aquella región. Ahora, justamente hablemos de intereses porque a través de la Cancillería rusa, a cargo de Sergei Lavrov, se comentó esta tarde que la decisión de Estados Unidos de intervenir en Siria es una decisión que solo va a traer catástrofe.
sobre todo por el hecho de que es una decisión tomada fuera de los organismos o de unilateralmente Naciones Unidas. sin contar con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque allí tanto Rusia como China han vetado en 2 oportunidades ya el año pasado cualquier tipo de intervención militar. Ahora, ¿está dispuesto Rusia a enfrentarse a Estados Unidos y a sus aliados europeos? ¿Está dispuesto a ir al frente de batalla para salvar el pellejo de Bashar al-Assad? Yo creo que eso no se va a dar, pero bien puede ser el caso de que habiliten una zona de exclusión aérea, que se utilice, por ejemplo, el espacio aéreo de Turquía, que tiene bases de la OTAN, para bombardear la artillería y sobre todo la aviación siria, y de esta manera equilibrar las fuerzas entre la oposición, que también está siendo entrenada sobre todo en territorio jordano. No olvidemos que durante estos casi ya 3 largos años de guerra civil ha habido efectivos de la CIA, pero también del servicio sobre todo de inteligencia israelí, el Mossad, pero también muchos otros de Europa, el M16, etcétera, que están entrenando a opositores, pero también a otros que quieren oponerse al régimen de Bashar al-Assad. Lo que cabe preguntarse es, ¿y después qué vendrá? Que este hombre es un tirano no nos cabe duda, pero realmente no tenemos claro cómo va a trabajar un futuro gobierno de Siria, un plan de reconciliación nacional y sobre todo cómo va a hacer para permitir la vuelta de 5 millones de desplazados. Hemos necesitado que existan, Carlos, 1 millón de caritas de niños refugiados en Jordania, en Líbano, también en Turquía, en los diferentes campamentos, para entonces despertar de nuestro letargo y darnos cuenta que no podemos permitir esta masacre en pleno siglo XXI. Pero debemos decirlo alto y claro, son también los intereses de esas potencias occidentales los que mueven fichas y sobre todo a destiempo. Porque si había que hacer algún tipo de gesto, algún tipo de intervención para salvar a los civiles de Siria, esto ya lo podrían haber hecho antes, incluso de recurrir a las armas químicas, porque era una masacre igual. Susana, hace 2 años el presidente Barack Obama ya dijo que Bashar al-Assad debía dar un paso al costado. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho en virtud de que se ha mantenido efectivamente en una guerra que, como decíamos al comienzo, ha ganado, y para mantenerse en su lugar uno asume que algo de respaldo en ese pueblo sirio tan dividido y tan multiétnico tiene Bashar al-Assad. Yo temía tu pregunta y bueno, debo responderla. Evidentemente, claro que tienen respaldo, porque también el régimen de Bashar al-Assad, pero ya antes su padre Hafez al-Assad, supieron convencer a la ciudadanía siria de que el mejor régimen era un régimen secularizante, que no quiere decir que sean del todo laicos o que entiendan la laicidad y el mundo secular como lo entendemos en Uruguay. No hay separación posible, lo quiero dejar muy claro hoy contigo, Carlos, entre religión y Estado en un país árabe y musulmán, porque eso sería un suicidio y ninguno de sus presidentes, ni siquiera el mítico y carismático Gamal Abdel Nasser, se atrevió a este gesto, ¿verdad? Ahora bien, claro que tienen respaldo, porque los cristianos, los drusos, pero también los kurdos, preferían el mal menor, que era dejarse gobernar por esta familia de al-Assad y no por una mayoría suní que entienden que es en reacción a sus intereses o que puede ser por lo menos contraria, como está ocurriendo también en un país cercano en la región como es Egipto, que una vez que ganan los islamistas el poder se encuentran con el rechazo de buena parte de la población. Así que esto es una etapa, digamos, de transición en toda la región de Oriente Medio, pero en el caso de Siria lo que hay que lamentar es que seguramente vaya a haber un ataque donde va a haber muchísimas bajas civiles. No hay que andarse con eufemismos, no son daños colaterales, no sino existen asesinatos. los ataques quirúrgicos, no hay que acá, dejarlo claro. Se llama así, pero realmente mueren civiles, y por otro lado sabemos cómo empieza, pero no cómo termina la guerra, y además cómo salpica a la región, ¿verdad? El precio del petróleo se va a ir por las nubes, evidentemente, pero además para el resto del mundo que está mirando esto como por una pantalla de televisión, no sabemos si estamos en un mundo multipolar o si efectivamente estamos volviendo al bipolarismo, donde Estados Unidos se enfrenta en algunas decisiones a Rusia y son los dos los que finalmente deciden la suerte de Siria. Susana, seguramente la semana que viene, ya tal vez con las cartas vistas, podamos incursionar un poco más en este tema. Esperemos que no evaluando lo que tú decías, esos daños colaterales a los que lamentablemente nos tenemos que acostumbrar cada vez que hablamos de estos temas. Nosotros les agradecemos y les proponemos seguir con InfoTNU. Una importante compañía de danza brasileña llega a Montevideo en septiembre en 4 funciones que se van a realizar en el Auditorio Nacional del Sodre.
septiembre llega al Sodre la Sao Paulo Compañía de Danza, una de las compañías más importantes de América. Llega por primera vez a Uruguay con un repertorio que va desde el clásico hasta el contemporáneo, incluyendo 3 de sus más famosas coreografías. Según cuentan, estas transmiten la impronta del grupo, que sin duda transcurre por la esencia, el romanticismo y la pasión de Brasil. La compañía fue creada en enero de 2008, es dirigida por la documentalista y escritora Inés Boguea y reúne artistas de distintas áreas como coreógrafos, iluminadores, fotógrafos, profesores invitados, escritores, artistas plásticos, dibujantes y músicos. Su propuesta incluye programas de formación de públicos, por lo que usualmente generan conferencias para educadores, encuentros con los bailarines o espectáculos abiertos para estudiantes y para la tercera edad, además de sus presentaciones en vivo. Con 4 funciones llegan a Montevideo del 19 al 22 de septiembre y las entradas ya están en venta. Van desde 120 pesos en adelante y se pueden adquirir en Red UTS y en la boletería del Auditorio de la Reta. Un grupo de actores llevan música y alegría a pacientes en el Hospital de Clínicas, también en otros centros con fines medicinales. Conocemos un poco. Con instrumentos, grandes narices rojas y sonriendo, los payasos medicinales ingresan a diferentes salas con objetivos claros. Primero, instalar algo nuevo, resignificar el espacio del hospital, pero a la vez también generar emociones positivas en las personas con las que interactuamos, que son pacientes, médicos, enfermeros, acompañantes. Y con emociones positivas nos referimos a alegría, amor, compromiso, que ayudan también a la calidad de vida y a la calidad en la recuperación de los pacientes internados. Imágenes como estas son posibles. Pacientes cantando a la par de los payasos se torna una realidad y así sonriendo olvidan las penas, los dolores y los problemas. La intervención de los payasos genera el advenimiento de las emociones positivas, relaja al paciente, genera una complicidad con su proceso de sanación. Los pacientes están más contentos, más alegres, más participativos. Lía Aluf es una de las payasas medicinales. Ellos buscan que su tarea llegue a un público amplio dentro del centro de salud. Payasos medicinales trabaja con todas las personas internadas, niños, adultos, viejitos y bebés. En el hall del Hospital de Clínicas también actúan con familiares y aquellas personas curiosas que se acercan. 12 son los payasos medicinales que hace 3 años realizan su labor gracias a fondos de incentivo juvenil del Ministerio de Educación y Cultura y también del INJU. 5 jornadas de actuación están previstas en el Clínicas en lo que queda del año. El próximo Alegreto será el 27 de septiembre. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana tendremos una madrugada muy fría, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará templada cálida, con cielo ligeramente nublado. En la noche se moderan las temperaturas con mínimas que llegarán a los 8 grados. El jueves tendremos una madrugada fría, con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde, los predominantes vientos del sector norte modifican rápidamente los registros termométricos, generando condiciones templadas a cálidas. Habrá buena presencia de sol, mientras que en la noche se esperan mínimas en el entorno de los 9 grados. En capital y zona metropolitana se espera una madrugada muy fría en la madrugada, a fresca en la tarde con buena presencia de sol. En los próximos días seguirá con madrugadas frías, con neblinas aisladas, observándose progresivo aumento de temperatura en la tarde, con valores que llegarán a los 25 grados hacia el fin de semana. Tenemos que agregarle algunos detalles acerca de la información que les dábamos del Hospital de Clínicas y la situación de conflicto. Los trabajadores del hospital llevaron adelante un paro esta jornada desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Posteriormente, una asamblea multitudinaria resolvió levantar la medida y gestionar una reunión entre representantes de la universidad, docentes, funcionarios y autoridades del Ministerio de Trabajo para negociar mejoras salariales y partidas para un mejor funcionamiento del hospital universitario. Alfredo Alemán, integrante del gremio del Hospital de Clínicas, dijo a InfoTNU que no habrá huelga y que realizarán próximamente movilizaciones. Nos vamos, ya viene Gran Reserva, encuentro con las noticias en la edición de cierre. Que pasen ustedes bien, hasta mañana.